el encargo del Cristal de Agua Fría, digo yo, me imagino que es una propuesta del CDMC, es que no puede ser de otra manera, porque aunque era un proyecto a 3 bandas, porque era CDMC, Centro Nacional de Nuevas Tendencias Teatrales, creo que se llamaba, porque tampoco existe, más Teatro de la Zarzuela, la propuesta, vamos, yo doy por hecho que tiene que venir del CDMC, pero no me acuerdo. De hecho, el contrato es del CDMC, eso sí lo recuerdo. Bueno, es del INAEM, pero es el CDMC quien encarga, y la ópera es un encargo del CDMC. Cayó en mis manos, en mi cumpleaños, Temblor, la última novela de Rosa. Y yo a ella la conocía por las columnas del País y me gustaba como periodista. Como escritora, no sé si había leído algo de ella, pero leí Temblor y me lo leí en una tarde de verano, es que no se me va a olvidar nunca porque empecé y no acabé. Y dije, tate, esto es una ópera. Total, que me leo aquello, en una tarde me quedo fascinada, cojo una carta y se la mando al País. Pero así, porque yo no la conocía de nada. Le mando una carta, le digo, y entonces le dejo todos mis contactos, y en 48 horas me llamó por teléfono y quedamos, y fue un flechazo. Fue un flechazo porque Rosa Montero es una mujer excepcional. O sea, es una mujer, en fin, no sé, es que no sé cómo decirlo, es profundamente humana, profundamente sencilla y humilde, es inteligentísima, es súper creativa, es musical. Bueno, fue un placer trabajar con ella. Es una mujer que tiene todo mi respeto, todo mi cariño, y todo esto sin conocernos. O sea, quiero decir que es que yo le mando la carta al País y le digo, oye, soy fulanita que compongo, que tengo este encargo, que me ha encantado Temblor, que ¿qué te parece? Que si tú te sientes capaz o con ganas o no sé qué de hacer el libreto. Y ella, por supuesto, se entusiasmó, dijo, oh, qué bien, vamos a hacer el libreto. Yo llevaba mucho tiempo con ideas de hacer óperas porque me fascinaba este mundo de la mezcla del teatro con la danza, con la voz hablada, con la voz cantada. Yo además en el 90 me había ido a París, que esto en París, bueno, todos los días. Yo estaba enamorada de Apergis, de Georges Apergis, me encantaba estas cosas que hacía medio teatro, medio cantado, medio... Y me gustó muchísimo la boda de Canetti, de Elias Canetti. Sacaron el teatro de Elias Canetti, a mí me gustó muchísimo, me lo leí todo lo que estaba traducido, porque él escribía en alemán y yo alemán no lo conozco, no mi papá. ¿Y qué pasó? Que yo había tenido una muy mala experiencia con Marguerite Yourcenar, que había hecho una obra que me habían encargado y yo había elegido textos de Fuegos, y cuando ya tenía la obra hecha digo, bueno, ahora le pido permiso. Claro, cosas de juventud, de cuando eres joven, hay que hacerlo antes, pero bueno. Y Margarita Yourcenar muere, con lo cual muere justo, o sea, la carta estaba viajando a su casa cuando ella muere, con lo cual me vuelvo loca y me entero que todos los derechos los tiene Gallimard, y todo lo que se me ocurre es coger un avión de ida y vuelta, plantarme en la puerta de Gallimard, y Gallimard la verdad que se portó muy bien, porque me firmó la autorización inmediatamente, porque me debieron de ver muy joven, porque me debieron de ver que estaba como un cencerro y que mejor que me la dieran. Pero esa experiencia me hizo pensar que Elias Canetti, que se acababa de morir también, o algo que a lo mejor iba a tener problemas, y dejé un poco aparcado lo de la boda. Y yo siempre tengo la experiencia cumbre con ella, que fue, ya estamos acabando, ya con la lengua fuera, no sé qué, ella había escrito el libreto, bueno, lo habíamos hablado, nos habíamos visto mucho, tal, y entonces llegamos a la escena 11, y la escena 11 a mí se me pone cuesta arriba, que aquello no... Y de repente digo, no, esto fuera, la escena 11 me la cargo, esto que lo diga la narradora, yo pongo el contenido, la narradora que lo diga, y todo música. Cuando ya estaba hecho, le mando el fax a Rosa y le digo, mira, Rosa, lo siento, me he cargado tu escena 11, no sé qué, no sé cuánto. Y ella me responde, por supuesto, el libreto es el bastidor, que es lo que ella escribe luego. El libreto es el bastidor, yo no soy nadie, todo eres tú. Bueno, además como ejemplo, no quería cobrar derechos de autor. Para los cantantes, por ejemplo, yo recuerdo que vine de París en un momento que me venía muy mal, pero me dijo, no, ven y elígelos tú.
Y la única cantante que hubo que había mucho interés en meter era Beatriz Lanza, que fue la protagonista, pero el resto los elegí yo. Y la dirección musical, ahí lo que sucedió fue que yo había tenido una relación con Ángel Gil Ordóñez, que se fue a Estados Unidos y se ha quedado allí por lo visto. Había tenido una relación con una obra que me habían encargado en el Conservatorio de Ávila. El Conservatorio de Ávila, en el año 85, bueno, cuando yo saco las oposiciones del conservatorio, que es el 85-86 me parece, que hice una misa para 8 voces solistas y órgano, claro, para la iglesia, en latín. Quité el credo, quedó una misa pues más o menos breve. Misa que todavía no se ha estrenado. Ángel siempre ha estado viajando para arriba y para abajo. Y en una de estas tiene una beca de la residencia de estudiantes, y yo no sé cómo le conozco, esto sí que no lo recuerdo, que empieza a dirigir esta misa. Para 8 voces que eran todos solistas de la RTV y del Coro Nacional, y había 2 de la ORCAM, me parece, del coro de la comunidad. Total, que él empieza a dirigirlo y tal y no sé qué. ¿Y qué sucedió? Sucedió que había un presupuesto para el estreno, y ese presupuesto, que venía de diferentes lugares, falló. Conclusión, no se hizo. Entonces yo me sentía muy, digamos, en deuda, sobre todo con Ángel, que es el que se lo había trabajado, y se lo propuse a él. Y por eso fue Ángel Gil el director musical, sí. El director de escena fue Guillermo, porque Guillermo me lo pidió. O sea, Guillermo me dice, a mí me encantaría montar esta ópera, y yo le dije, por supuesto. Claro, no tenía... Quiero decir que no es que no tuviera otra elección, es que no tenía ninguna duda de que él lo iba a hacer estupendo. Ah, maravilloso, porque es verdad que Guillermo, que ha mamado de Bertolt Brecht, y claro, y ahí es que está todo imbricado, y además Guillermo es muy musical, o sea, es de estas grandes excepciones del teatro español musical, ¿no? Y yo lo viví fantástico. De hecho, Guillermo me dijo, y metemos danza también. El caso es que yo lo viví fantástico. Estuvo una bailarina que montó una cosa muy postmodern, que sirvió para ensamblar las 13 escenas de una manera fantástica. Bueno, que el proyecto es de esos grandes proyectos que se hacen en España de vez en cuando y que duran un abrir y cerrar de ojos. Es una cosa incomprensible, porque la historia de este país, bueno, yo estoy hablando de lo que me concierne, pero si te pones a mirar otros aspectos que no sean los culturales, siempre es igual, como que se hacen cosas magníficas, incluso de vanguardia, y desaparecen. Este proyecto, que fueron 7 óperas, si no recuerdo mal, era un proyecto excepcional. Yo creo que fue un proyecto magnífico, incomprensiblemente cerrado, y cerrado con mi ópera además, que fue un éxito arrollador. El público que fue a la Sala Olimpia era un público muy especial, era un público muy, entre comillas, de vanguardia. Y es verdad que unas tuvieron mejor recepción que otras, pero el público español es poco musical, es mucho más teatral que musical. De hecho, venía mucha gente del teatro, más que de la música. Yo creo que se hubiera necesitado más continuidad. Yo creo que si esto hubiera permanecido en el tiempo, con que hubieran sido 3 o 4 años más, si luego estas óperas se vuelven a poner en el Teatro de la Zarzuela, que eran óperas, y son óperas muy baratas, o sea, es incomprensible. Lo del Teatro de la Zarzuela o lo del Real es incomprensible. Es incomprensible porque son centros públicos. Por lo tanto, es una falta de voluntad política. Es decir, que ya la responsabilidad ni siquiera son los respectivos directores, porque son siempre directores de zarzuela o teatro real, no, es que va más arriba. Es que no hay una voluntad política de mostrar la ópera contemporánea, el teatro musical contemporáneo. Pasa que la palabra teatro musical está últimamente, se vincula mucho a, yo qué sé, al cabaret, según mi opinión, eso es. Así que yo creo que se hubiera necesitado un poquito más de continuidad, y sobre todo que se hubieran repuesto en el Teatro de la Zarzuela,
que creo que la única respuesta ha sido la de José Ramón Encinar, creo. Fue impresionante, fueron llenos las no sé cuántas representaciones que había todo el rato. La crítica fue una crítica desbordada completamente, o sea, diciendo que que aquello era una cosa maravillosa, que tal y que cual, y que éramos estupendas. Y Enrique Franco llegó a decir que nos llegó a comparar con Mozart y Da Ponte y cosas de esas, o sea, una cosa de, bueno, y aquí tenemos a nuestras tal, no sé qué, no sé cuántos, tal, nuestras Mozart y Da Ponte modernas, y porque es verdad que funcionó muy bien la música y el libreto, eso es cierto. Y bueno, pues fue impresionante. A raíz del Cristal de Agua Fría, 2 o 3 años después, el Festival de Otoño de Madrid me encarga una ópera pequeña para el Teatro de la Abadía, que llevaba Gómez entonces. Y ahí sí que hice lo que yo quería, que era unos músicos actores, elegía compañeros míos que les apasionaba la cosa de actoral, y cogía una cantante que yo ya conocía, que había cantado en El Cristal, que también le encanta el teatro y que es muy buena actriz, además es magnífica, y entonces hice unos pequeños sketches así. Esto sí que era posmoderno de verdad, porque se llama Escenas de la vida cotidiana, y son eso, escenas de la vida cotidiana tanto de cualquiera. Después de aquello he hecho mi gran ópera, que es La Regenta, claro. Sí, que se me olvidaba. La Regenta fue otro proyecto. Esta vez fue la libretista la que me lo propone a mí. Fui a la Universidad Menéndez Pelayo a unos encuentros que hubo de mujer y arte o algo así, y a mí me llamaron para hablar de mi música y de mí, y de la mujer en la música y eso. Y yo no conocía a Amelia Valcárcel, vamos, la conocía porque había sido la directora la presidenta de la Asociación de Jóvenes Filósofos, había sido ella y su marido, habían revolucionado aquello. Después de mi intervención, que fue por la mañana y por la tarde, me dice, oye, ¿y qué haces esta noche? Porque ella es así, ¿no? Y digo, pues esta noche no sé, descansar o pasearme o emborracharme, yo qué sé. Dice, pues, ¿qué tal a las, no sé qué hora me dijo, abajo en el bar, y nos tomamos un oporto? No, lo del oporto es de Sagi, ¿no? Y nos tomamos yo qué sé, lo que sea. Y entonces, cuando ya llegué allí, estaba ella y otra amiga suya de Valencia, y me dice, bueno, muy bien, tal. Oye, ¿qué tal La Regenta? Pero así, ¿eh? Digo, hombre, La Regenta, la gran novela Río española. La Regenta, estupenda, anticlerical, no sé qué, antigual. Dice, ¿te gusta La Regenta? Sí, hombre, ¿cómo no me va a gustar La Regenta? ¿Qué cosas? ¿Y qué tal La Regenta como ópera? Digo, imposible, pero así, ¿eh? Imposible. Y se echa a reír y mira a su compañera, que se llama, ¿cómo se llama? Teresa Mea, creo que se llama, Teresa Mae, no sé, bueno, y que es una catedrática de allí también, de Valencia. Y le dice Amelia a ella, bueno, pero el libreto lo haces tú, ¿no? Y le dice Teresa a Amelia, no, el libreto lo haces tú. Y yo me quedo mirándolas y... Sí, vamos a hacer una ópera, ¿no? Con La Regenta. Y así empezó todo. En el año 2000, y ha sido, o sea, si lo de Rosa ha sido maravilloso, lo de Amelia ha sido ya fastuoso. Ha sido fastuoso, ha pasado por todas las vicisitudes, que si nos apoyan, que si nos desapoyan, que si ahora te lo estreno, que si ahora no te estreno nada, que si tal, que si cual, y bueno, y ya la ópera está acabada. Y ahora mareando la perdiz con el Real, porque es el único sitio que puede acometer este proyecto, porque Amelia sí que se empeñó y yo cedí, no me importa, en hacer una ópera, entre comillas, convencional. Tiene 3 actos, tiene 5 escenas cada acto, y nada, y está acabada, y mitad subvencionada por INAE, mitad subvencionada por ¿cómo se llama?, por el Instituto de la Mujer, mitad subvencionada por Amelia y ella, mitad subvencionada por mí, y ya está, y ahí está la ópera. Y yo ya en el caso de La Regenta, me he puesto muy digna, y he dicho que mientras no sea una puesta en escena seria, con todo serio, ¿no? Quiero decir que con un gran presupuesto
que no se hace, que a mí no me importa morirme y que se quede en el cajón, así lo digo, ¿eh? Pero una cosa es que con 30 años hagas una cosa más o menos tal, pero vamos, yo creo que ni Amelia ni yo nos lo merecemos. Entonces, que se quede en el cajón. O sea, sí, no, pero si te digo, son tantas vicisitudes que ya, ni me duele, ¿no?